las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos, y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Todas las religiones reconocen esencialmente una fuerza sin género, un poder superior que va más allá de la comprensión humana, con el que deseamos comunicarnos y al que respetamos y al que solicitamos nuestros deseos internos. Según la religión que practican las brujas, cada una de las creencias ha desarrollado sus propias formas comprendibles y relacionables de este poder supremo que rige la vida, al que dirigen su culto. Dado que la Wicca es una religión que se basa en gran medida en la naturaleza, es lógico entonces que las deidades wiccanas se relacionen tanto en formas femeninas como masculinas, ya que todo en la naturaleza se manifiesta a partir de esta dualidad. Así, la deidad última se divide en Dios y diosa. Las diferentes denominaciones de Wicca, que provienen de diferentes tradiciones, tienen diferentes nombres para sus deidades y diferentes formas también. Los nombres que seleccionas para etiquetar a tus deidades son simplemente una cuestión de preferencia, afirman los conocedores de estas artes ocultas. Al dirigirse a las deidades, es importante estar cómodo con los nombres que se utilizan y, por lo tanto, seleccionar el suyo propio es una opción adecuada. El nombre de una deidad es simplemente una etiqueta. Lo que es más importante es lo que la deidad represente y los atributos que una persona esté adorando. Los nombres son un medio de identificación y son personales como la religión misma es personal. Puedes estar seguro de que el dios o la diosa a la que estás adorando o rezando no se confundirá en cuanto a quién te diriges. La idea de la reencarnación. La idea de la reencarnación no es en absoluto nueva. La creencia es antigua y forma parte de varias religiones, por ejemplo, el budismo y el hinduismo. La reencarnación es el concepto de un alma humana, un espíritu o una fracción de lo divino que existe dentro de nosotros durante nuestra vida y al morir, regresa a la fuente divina. Continúa la creencia de que esta alma, espíritu o fragmento divino es necesario para pasar por todas las experiencias de la vida a los efectos de su propia evolución. Esta creencia puede explicar muchas cosas, como los niños prodigio, por ejemplo. Mirando a Mozart, la creencia de que a los 5 años de edad probablemente retuvo el conocimiento de su vida anterior, permitiéndole componer conciertos de forma genial. Es una explicación comprensible del fenómeno que de otra manera tendría poco sentido. La reencarnación puede extenderse a varios otros ejemplos, siendo otro, por ejemplo, la homosexualidad. De acuerdo a quienes creen en todo esto, los sentimientos y las preferencias sexuales de una vida anterior pueden trasladarse a la siguiente, lo que explica por qué algunas personas tienen tendencias que son consideradas antinaturales por los análisis científicos. En la Wicca, o la brujería, o con las brujas, esta es una creencia en la que no solo los seres humanos poseemos almas, sino que todas las cosas también. Se cree que cada elemento de la tierra tiene una razón de ser. Un perro siempre se reencarnará en un perro. Un humano siempre se reencarnará en un humano, etc.
Esto es diferente a algunas escuelas de creencias como en algunas religiones, donde hay una idea de renacimiento en diferentes formas. Un humano en una vida, una planta o animal en la siguiente o en la anterior. O algunos que creen en una graduación de las especies de una a otra con los humanos en la parte superior. En la Wicca, se cree que lo que cambia es el género de la reencarnación, de macho a hembra. Para explicar el hecho de que la población está creciendo, la Wicca reconoce que también hay nacimientos de nuevas almas, y por lo tanto las que existen en nosotros son o bien almas viejas que han reencarnado y experimentado varias vidas, o bien almas nuevas que están comenzando su viaje de experiencia. Retribución triple. Un concepto estrechamente ligado a la reencarnación es el concepto de retribución o acción kármica. La acción kármica se piensa como un sistema que se extiende a lo largo de la vida del alma, en el que cualquier mal que hagas en una vida vendrá a costa de pagar por él a través del castigo en la siguiente vida. En las creencias wiccanas, la retribución no ocurre a través de varias vidas, sino dentro de la misma vida, lo que significa que, en la creencia wiccana, tu recompensa o castigo por la forma en que has vivido tu vida no se recibe después de la muerte, sino más bien durante tu vida tal como la vives. Donde las cosas se ponen aún más interesantes en la Wicca es que el sistema de creencias wiccano se basa no solo en una retribución por las acciones, sino en una retribución triple. Una retribución triple significa que, por el bien que haces, serás recompensado 3 veces más. Pero de igual manera, por cualquier mal que hagas, serás castigado 3 veces más. El sistema de creencias wiccano resuelve entonces que la experiencia de una vida no está dictada por las experiencias de una vida anterior, y puede haber o no similitudes entre las experiencias de las vidas de tu alma. Los 13 principios de las brujas. En 1974 se reunió un grupo de aproximadamente 70 paganos y brujas, todos de diferentes orígenes y tradiciones. Se llamaron a sí mismos Consejo de Brujas Americanas e intentaron compilar un documento formal con todas las definiciones y los principios comunes compartidos por las brujas. Aquí enumero la declaración hecha por la asociación. Número 1. Practicamos ritos para sintonizarnos con el ritmo natural de las fuerzas de la vida, marcado por las fases de la luna y los cuartos y cuartos de la cruz estacionales, normalmente en forma de celebraciones de Sabbat y Espat. Número 2. Reconocemos que nuestra inteligencia nos da una responsabilidad única hacia nuestro medio ambiente. Buscamos vivir en armonía con la naturaleza, en equilibrio ecológico, ofreciendo satisfacción a la vida y a la conciencia dentro de un concepto evolutivo. Número 3. Reconocemos una profundidad de poder mucho mayor que la aparente para la persona promedio. Debido a que es mucho mayor que la ordinaria, a veces se le llama sobrenatural, pero lo vemos como algo que está dentro de lo que es naturalmente potencial para todos. Número 4. Concebimos el poder creativo en el universo como algo que se manifiesta a través de la polaridad, como masculino y femenino, y que,
Este mismo poder creativo reside en todas las personas y funciona a través de la interacción de lo masculino y lo femenino. Valoramos a ninguno de los dos géneros por encima del otro, sabiendo que cada uno es un apoyo para el otro. Esta siguiente sección del número 4 es a menudo omitida en las copias recientes, en parte debido a las creencias puritanas residuales en el público y en algunas brujas modernas, y en parte porque a menudo es mal entendida. Valoramos solo el sexo como placer, como el símbolo y la encarnación de la vida, y como una de las fuentes de energía utilizadas en la práctica de la magia y el culto religioso. Número 5. Reconocemos tanto los mundos externos como los internos, de tipo psicológico, mundos a veces conocidos como el mundo espiritual, el inconsciente colectivo, los planos internos, etc. Y vemos en la interacción de estas dos dimensiones la base de los fenómenos paranormales y de los ejercicios de magia. No descuidamos ninguna de las dos dimensiones por la otra, viendo ambas como necesarias para nuestra realización. Número 6. No reconocemos ninguna jerarquía autoritaria, pero sí honramos a los que enseñan, respetamos a los que comparten su mayor conocimiento y sabiduría, y reconocemos a los que se han entregado valientemente en el liderazgo. Número 7. Vemos la religión, la magia y la sabiduría en la vida como unidas en la forma en que uno ve el mundo y vive dentro de él. Una visión del mundo y la filosofía de la vida que identificamos como la brujería, la manera wicana. Número 8. Llamarse a sí mismo brujo o bruja no te convierte en uno o en una, pero tampoco la herencia misma, ni la colección de títulos, grados e iniciaciones. Una bruja busca controlar las fuerzas dentro de sí misma que hacen posible la vida para vivir sabiamente y con voluntad sin dañar a los demás y en armonía con la naturaleza. Número 9. Creemos en la afirmación y la realización de la vida en una continuación de la evolución y desarrollo de la conciencia, dando sentido al universo que conocemos y a nuestro papel personal dentro de él. Número 10. Nuestra única animosidad hacia el cristianismo o hacia cualquier otra religión o filosofía de vida es en la medida en que sus instituciones han pretendido ser el único camino y han buscado negar la libertad a los demás y suprimir otras formas de práctica y creencias religiosas. Número 11. Como brujas americanas, no nos amenazan los debates sobre la historia de la artesanía, los orígenes de los diversos términos, la legitimidad de los diversos aspectos de las diferentes tradiciones. Nos preocupa nuestro presente y nuestro futuro. Número 12. No aceptamos el concepto de maldad absoluta, ni adoramos a ninguna entidad conocida como Satanás o el diablo, según la definición de la tradición cristiana. Número 13. No buscamos el poder a través del sufrimiento de los demás, ni aceptamos que el beneficio personal solo pueda derivarse de la negación a otro. Creemos que debemos buscar en la naturaleza aquello que contribuye a nuestra salud y bienestar. Yo soy el documentalista y esto fue
Cómo ser una bruja. Ideas, creencias y adoraciones. Saludos especiales para El Monstruo Muerto, Dino Alex, Mendoza Cruz, Sebas, Jorge Alarcón, Nesta Yaco, Yo M, Jorge Pérez, Ángel Gabriel, Diane GR, Daniel Rodríguez, Maya Laaz, Ilfo, Eliezer Tapia Machicado, Oscar Chávez, Marcos Ezequiel Juárez, Cristo To LS, Pies Descalzos Eric, Paula Jadán, Maricandi Pérez, Dremado Seban, Santiago Castro, Edward Rivas, Gabriel Bonilla y Oski Arreola. Gracias y hasta la próxima.